موجودة وشعبها بدعمها تكون لها صلاحية أبدية. La raíz de toda revolución, de todo cambio, de toda transformación de una sociedad está en base a su pueblo. أهم شيء تبقى هي الثورة أهدافها واضحة، الأسباب كمان تبقى واضحة وما تبقاش كمان ناشئة عن عواطف. Sin gente no hay revolución. اللي نجم يفشل الثورة هي الثورة المضادة للأطراف المهزومة في الأول، الإحباط، كثرة الإشاعات، قلة الوعي، كلها أسباب قد تؤدي إلى فشل الثورة. Dicen que la etapa más bonita de las revoluciones es sus comienzos, pero la más difícil absolutamente es su continuidad. Y la más peligrosa es cuando toca la hora de separación de los pueblos y las revoluciones de sus antecesores. ¿Acaso existe realmente una fecha de caducidad de las revoluciones de ayer? ¿O es que sus principios pueden ser capaces de trascender en el tiempo y en el espacio? Y surgen varias preguntas. ¿Qué les impide a los pueblos del mundo del sur, que son hambriados, oprimidos y masacrados, rebelarse en contra de su verdugo, que les roba sus riquezas y además los priva de su libertad? ¿Qué tipo de revoluciones necesitan los pueblos y tendrán armas suficientes para dar la batalla por la supervivencia? ¿Serán las revoluciones acaso olas de protestas o una mezcla de entusiasmo, racionalidad y visión? Desde el Centro Fidel Castro aquí en La Habana analizaremos la revolución y el momento de su caducidad en un nuevo episodio de Verdades. Alamel Yanú. Le damos la bienvenida al señor Fabio Fernández, él es historiador cubano. ¿Cómo está, señor Fabio? Bienvenido al Mayadín y a Telesur. Gracias. Bienvenido. Fíjese, Fabio, cuando se habla de revolución a nivel mundial, indiscutiblemente Cuba es un punto de referencia. Queríamos saber cómo Cuba se convirtió en un símbolo de la revolución y, por supuesto, cómo sus líderes políticos también se convirtieron en símbolos revolucionarios. A ver, sin duda alguna, Cuba, la revolución cubana fue la más importante que se dio en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, y junto con la revolución mexicana es la otra gran revolución del siglo XX en su conjunto en nuestro subcontinente. Es una revolución que ganó su celebridad a partir de dos elementos fundamentales. En primer lugar, la radicalidad del cambio que propuso, supuso e implementó. Una revolución que rompió con los moldes del capitalismo y se lanzó a la idea y a la posibilidad de construir un mundo alternativo en una dimensión amplísima. Y al mismo tiempo cometió el pecado, con muchas comillas, de ese giro radical, de esa vocación radical a 90 millas del imperio más poderoso de la tierra y del país que era y es el centro del sistema capitalista mundial. Por tanto, la revolución cubana tiene dos elementos que la singularizan: la radicalidad del cambio que trajo consigo y al mismo tiempo el gran enemigo que enfrentó a una distancia absolutamente ínfima. Y habría una tercera variable que no puede olvidarse, y es el liderazgo que la revolución cubana trajo consigo. La figura de Fidel Castro, pero también otras figuras icónicas como Ernesto Guevara, le dieron una solidez en materia de pensamiento que sin duda alguna marcaron y definieron la relevancia de la revolución como proyecto de cambio. Señor Fabio, sin duda los libros de historia están llenos de acontecimientos que rodearon la revolución cubana y que la siguieron, pero le pregunto, ¿dónde está esa revolución hoy día? ¿Dónde están los principios de revolución? ¿Acaso se pasó a la historia tal y como apostaron algunos? La revolución cubana sigue siendo hasta la actualidad
un proyecto de impugnación al orden mundial imperante, al orden mundial capitalista. Los principios esenciales de la revolución siguen vivos como aspiración, como horizonte a alcanzar. Una parte de esos principios están indudablemente cristalizados en lo que Cuba es, en las realidades que Cuba alcanzó en el marco de su proyecto de cambio, el proyecto de cambio implementado. Pero evidentemente también la revolución cubana sigue siendo un sueño, sigue siendo una meta a la cual llegar, un referente para el mundo, pero también un referente para la propia Cuba y para la propia dinámica cubana contemporánea. Es decir, la revolución es una mezcla de consumación, de hecho cristalizado, pero al mismo tiempo de sueño por el cual se lucha, de sueño hacia el cual se camina, de horizonte que define la búsqueda. Yo creo que en esa doble dimensión de realización y proyecto, de realidad y sueño, se mueve la revolución cubana. Y por supuesto el pueblo acompañándolo. Sí, y el pueblo, es decir, la revolución cubana no se puede entender sin el protagonista principal de ella, que ha sido el pueblo cubano. La ciudadanía de esta isla que se volcó a transformar el mundo en que vivía, que se volcó a romper con las cadenas de la dominación, que se atrevió a soñar con un mundo distinto. El pueblo cubano es el protagonista de la revolución. Ha sido su objeto y sujeto en más de un sentido. Y antes de hablar de otras revoluciones que presenció el mundo, ¿de dónde estalló la revolución cubana, Aarón? ¿Y qué trayecto tomó? Y conoceremos esto en el siguiente segmento, en el mapa. Profesor Fabio, este trayecto de la revolución que vimos en el mapa sin duda estaba rodeado de peligros y trampas también. Pero preguntamos por las trampas en que podrían caer las revoluciones en el transcurso de los años y cuáles son más peligrosas, aquellas que vienen desde dentro o desde fuera. Las revoluciones son procesos bien complejos y que levantan frente a sí poderosos enemigos, internos y externos. Las revoluciones se construyen y se modelan en el marco de la lucha contra adversarios verdaderamente importantes. En el plano interno, los peligros que están, digamos que rodeando a toda revolución, están vinculados con la burocratización del proceso, con la separación entre el núcleo dirigente y la ciudadanía, con la incapacidad de las revoluciones para renovarse a sí mismas, para conectar con la singularidad de los tiempos que corren. Esos son peligros que están latentes en toda revolución, con no ser capaz de rectificar a tiempo lo que se ha hecho mal, con el alejamiento de los principios fundacionales que le dieron vida. Son peligros internos que están vivos en toda revolución. Ninguna revolución está
libre de incurrir en estos pecados y de ser amenazada por estos fantasmas que permanentemente están dándole vueltas. Al mismo tiempo, las revoluciones suelen generar grandes enemigos externos, aquellos poderes que no desean que las revoluciones se consumen. En el caso de Cuba, el gran poder ha sido el imperialismo norteamericano, sí, el sistema capitalista mundial, que además en muchas oportunidades ese peligro exterior se manifiesta como el peligro que va desde la guerra económica, el peligro que va desde el bloqueo, el peligro que va desde la posibilidad de una agresión militar. Yo creo que ambos peligros son muy complicados, es decir, ambos adversarios son muy complicados, tanto los problemas internos como los problemas que pueden venir del exterior. Sin embargo, si tuviera yo que elegir, yo creo que son las problemáticas internas las que definen el éxito o el fracaso de una revolución. Una revolución puede ser verdaderamente invulnerable en el plano externo cuando existe una unidad de ese pueblo que decide enfrentar a un adversario poderoso. Pongo el ejemplo de la revolución vietnamita. Sí, se enfrentó a poderosísimos adversarios, se enfrentó al imperialismo norteamericano y a un costo tremendo fue capaz de vencerlo. Ahora, los problemas internos, los problemas que se dan al interior de una revolución son verdaderamente el peligro mayor. Ser capaz de sortear esos peligros es el reto que toda revolución tiene. Hay revoluciones que lamentablemente no lo han conseguido. Otros han logrado, otras revoluciones, otros proyectos revolucionarios han logrado sortear estos peligros tremendos y manifestarse como proyectos marcados por el éxito. Claro, Fabio, fíjate, hablando de revoluciones, vamos a hablar un poco sobre la década del fuego que vivieron países del Medio Oriente y también del norte de África, y vamos a hacerlo tomando el ejemplo de la experiencia en Túnez. الثورات عامة تقوم بها شعوب، وبشكل عام الثورات أو أقول في أغلب الأحيان الثورات يمكن أن تنطلق بشرارة وبشكل عفوي. أين يكمن الفارق؟ الفارق يكمن في وجود أو عدم وجود قوى سياسية راغبة في التغيير، قوى ديمقراطية، قوى تقدمية، قوى ثورية، قوى أيضا مدنية. أقصد هنا مثل نقابات، جمعيات، منظمات لها القدرة على تأطير هذه الثورات أو هذه الحركات أو هذه الانتفاضات وتوجيهها الوجهة الصحيحة. وأقصد بالوجهة الصحيحة يعني برنامج للتغيير السياسي الجذري، والتغيير الجذري السياسي الاقتصادي الثقافي، أي الانتقال من حالة إلى حالة. هذا العنصر لم يكن متوفر بشكل عام. الثورات التي نجحت هي ثورات كانت لها قيادة سياسية مركزية ببرنامج، تحمل معها برنامج، وحاضرة داخل الشعب ومؤطرة للشعب وقائدة للشعب، وبالتالي تم الانتقال مباشرة إلى نظام جديد ووقع تصفية النظام القديم. هذه ثورات ناجحة، ثورات ناجحة بالكامل، لأن الثورات ليست أيضا خطا مستقيما، الثورات صراع. الثورات هي صراع كبير ما بين قوى اجتماعية مهيمنة مستغلة مضطهدة، وما بين شعوب مستغلة ومضطهدة ومهانة. والثورات خاصة في ظرفنا الحالي في عالمنا الحالي ليست فقط تحكمها العوامل الداخلية، ولكن أيضا فيها عوامل إقليمية وفيها عوامل دولية. لذلك ثم الثورات هي إذن سيرورة لا تقاس بيوم أو بشهر أو بسنة. Fabio, partiendo de la experiencia de la denominada década del fuego o la primavera árabe, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales características que hacen que una revolución sea verdaderamente exitosa y cuáles son también las características de una revolución falsa? Una revolución es verdadera si trae consigo un proyecto de cambio radical,
conceptualmente hablando, revolución es cambio sustancial de las estructuras existentes. Lamentablemente, el término revolución es un término prostituido en el lenguaje político. Es decir, muchos movimientos políticos se han endilgado el calificativo de revolución porque indudablemente es un calificativo con el cual ganan enteros frente a su población. Es decir, es un calificativo que otorga capital político. Pero hay muchos proyectos que verdaderamente no traen consigo una propuesta de cambio. Y si no hay propuesta de cambio sustancial, insisto, ese proyecto de revolución no es tal. Ahora, el éxito de una revolución está en ser capaz de implementar ese proyecto de cambio que trae consigo. Ser capaz de modificar sustancialmente la realidad social en la que se inserta y de articular una mayoría popular que sostenga la lógica de transformación. Al mismo tiempo, el éxito de una revolución está dado en ser capaz de articular eficientemente la lógica del cambio revolucionario con la aplicación de políticas reformistas que van modificando la situación existente en conexión con las coordenadas específicas que se dan en un momento u otro. Sí, la idea de la revolución como cambio, pero un cambio que tiene que renovarse permanentemente, que tiene que rearticularse en el tiempo, es la base, en mi opinión, de una revolución exitosa. Lamentablemente, insisto, hay muchos proyectos de cambio que no traen consigo una modificación sustancial y que por tanto no pueden definirse como revoluciones. Y lamentablemente hay proyectos que no traen ningún tipo de cambio, pero que se visten de revoluciones para intentar ganar capital político frente a la ciudadanía, y realmente la inmensa mayoría de ellos terminan siendo, en más de un sentido, frustraciones para esos pueblos. Posiblemente también, señor Fabio, entre las características de las revoluciones verdaderas es que experimentan muchas caídas, pero vuelven a levantarse con vehemencia, y desde la perspectiva conoceremos, Aarón, cómo contribuyó el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, en salvar la revolución de Hugo Chávez. Y fueron tácticas y estrategias que se aplicaron en momentos cruciales en la historia moderna de Venezuela, y por supuesto lo vamos a ver en Por si no lo sabes. El 11 de abril de 2002, un día que los imperialistas quisieron que fuera una fecha de derrocamiento del presidente electo venezolano Hugo Chávez. Transformaciones democráticas necesarias. El mundo entero estaba en alerta, y no lejos de Caracas estaba el presidente cubano Fidel Castro siguiendo los acontecimientos. Castro presintió el peligro que rodeaba el Palacio de Miraflores. Se apresuró a llamar a su amigo Chávez. لا تضحي بنفسك أوغو، لا تفعل كما فعل ألندي. القسم الأكبر من الجيش يؤيدك. لا تستقل. لا تستقل. El líder cubano dice que no incitó a Chávez a resistir con armas, sino le pidió rendirse, pero sin presentar su renuncia, para que el pueblo volviera a exigirlo. Y esto es lo que realmente sucedió. Los golpistas arrestaron a Chávez y desapareció de la vista para que las televisoras difundieran la falsa noticia de su renuncia. Sin embargo, Chávez logró llamar a su hija María Gabriela, asegurándole que él no había renunciado. María llamó a Castro, transmitiéndole el contenido de la conversación con su padre. Por su parte, Castro le pidió que repitiera lo que dijo. Su conversación fue grabada y difundida en el programa Mesa Redonda de la televisión cubana, y la noticia se extendió como una pólvora por todo el mundo. Y nos dijo que por favor le comunicáramos al mundo entero. Castro se comunicó con un general chavista, instándolo a averiguar dónde estaba detenido el presidente venezolano y enviar fuerzas leales hacia allá para rescatarlo. Se ha cumplido la misión y Chávez regresó al Palacio Republicano en medio de multitud popular, mientras Castro seguía estas escenas y respiró aliviado después de 2 días muy tensos, y dijo: así se conserva la democracia. Si no sabías que Castro desempeñó un papel en la frustración del golpe contra Chávez, entonces ahora eres quien más lo sabe.
Señor Fabio, en su opinión, ¿qué tipo de revolución necesitan los países del mundo del sur hoy en día en que su mayoría no gozan de ninguna estabilidad política, económica, ni siquiera social, y hay mucha corrupción? ¿Usted está a favor de extirpar las muelas cariadas o de hacer el intento de curarlas? En primer lugar, yo creo que es muy peligroso asumir la existencia de un modelo de revolución que tiene que aplicarse en todo tiempo y lugar. Yo creo que hay que conectar la idea de revolución con las especificidades y las singularidades de cada escenario. De hecho, uno de los problemas de las experiencias revolucionarias del siglo pasado, del siglo XX, fue la idea de exportar un único modelo de revolución. Yo creo que cada país tiene que ser capaz de encontrar la dinámica de cambio que conecta con su especificidad, con su singularidad, con sus condiciones especiales. Más allá de esto, más allá de esta visión general, yo creo que, y es una concepción ideológica propia, que buena parte de los problemas del mundo están conectados con la existencia del capitalismo como sistema. Un sistema que reproduce la opresión, que está en contra de una distribución equitativa de la riqueza, que manifiesta la existencia de sectores subalternos y sectores explotadores, y yo creo que el mundo mejor pasará por ser capaces, porque seamos capaces los pueblos del mundo de romper con esa dinámica. Yo creo, volviendo o incurriendo en un análisis vinculado con la metáfora que ustedes planteaban de la muela que se extrae o la muela que se repara, yo creo que también hay que combinar ambas cuestiones. Yo diría que depende de la muela. Hay muelas que deben ser claramente extirpadas porque son muelas enfermas que no tienen salvación, y hay otras que uno puede pensar en la posibilidad de aplicar un tratamiento que las salve. Al mismo tiempo, todo esto tiene que ver con la lógica del pensamiento dialéctico que el marxismo pone sobre la mesa. La muela que hoy puede ser entendida como válida para ser salvada, mañana a lo mejor hay que extraerla. Todo depende de las circunstancias, todo depende del momento histórico. Lo fundamental, yo creo que hay que tener claridad de los principios, claridad del objetivo que uno busca alcanzar, pero al mismo tiempo flexibilidad táctica a partir de la singularidad de los contextos que existen y del tiempo histórico puntual que se está viviendo. Fabio, ¿qué hizo darle éxito a las revoluciones en el siglo pasado y por qué fracasan algunas en este momento? Yo creo que epocalmente el siglo XX estuvo conectado con la agudización de las contradicciones generadas por el capitalismo, y que eso creó el marco para la explosión de movimientos revolucionarios que sin duda alguna fueron exitosos en todo un conjunto de aspectos. Esas experiencias revolucionarias del siglo XX digamos que también vivieron momentos amargos, difíciles, frustraciones de algunas de ellas, y eso nos ha dejado un legado en las primeras décadas del siglo XX donde el afán de revolución indudablemente anda un poco de capa caída. Yo creo que son momentos donde la reacción, donde los poderes existentes han logrado rearticularse y crear un ejercicio, proyectar un ejercicio de dominación y hegemonía que logra articular con eficiencia los resortes de subsistencia del sistema de explotación vigente. Pero las contradicciones están ahí, las contradicciones están latiendo, las contradicciones se van acelerando, y llegará el tiempo de que las revoluciones vuelvan a poblar este mundo, porque los problemas están ahí irresueltos, y frente a los problemas irresueltos los pueblos se manifiestan cuando las condiciones se estructuran para ello de forma contundente, y los cambios para un mundo mejor llegarán. Hay que tener fe en eso. No se puede uno quedar conectado con la idea de que las revoluciones no son posibles. Sí, son sueños que los pueblos se lanzan a conquistar y a materializar. ¿Crees entonces que América Latina es un faro en este sentido, un faro en la revolución mundial? Estoy absolutamente convencido. Yo creo que el motor de la revolución mundial en materia de pensamiento y de ejercicio práctico está en América Latina.
Fabio, muchísimas gracias de verdad por concedernos esta entrevista para Telesur y Almayadín. Teníamos a Fabio Fernández, él es historiador. Muchísimas gracias, Fabio. Un placer realmente. Gracias, señor Fabio. Concluyendo este episodio, Aaron, no cabe duda que la vida de Fidel Castro ha estado llena de grandes acontecimientos, queridos televidentes. Y precisamente estamos en el centro Fidel Castro, que invitamos a visitarlo, y aquí vemos una historia resumida de la vida del comandante. Vamos a verla en tan solo un minuto. Hasta la próxima. Centro Fidel Castro, un edificio restaurado para preservar el legado de Fidel Castro. Se inauguró en 2021 por el 5º aniversario de la partida del líder cubano. Su jardín contiene árboles simbólicos, además de rocas provenientes de los ríos La Plata y Carpintero, cerca del cuartel de los rebeldes en las montañas de la Sierra Maestra. Además de 11.000 especies de plantas y 160 tipos de madera cubana. Consta de 9 salones equipados con la última tecnología para que los visitantes conozcan la vida de Castro de forma interactiva, donde ejecutan también docenas de juegos educativos. Su objetivo es dar a conocer la vida del líder de la Revolución Cubana y asimismo tiene objetos personales de Fidel. Es un centro que cuenta la historia de la Revolución Cubana y su trayectoria.